tardes, qué gusto saludarle. Bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que lleva a usted el comportamiento epidemiológico en el país. Esta semana Cuba ha registrado un récord de contagios por COVID-19, lo que ha motivado el retroceso en el control de la enfermedad. Varias provincias cubanas han retornado en fases y etapas, lo que ha motivado medidas más severas para cortar la cadena de contagios. Hoy ampliaremos esas medidas y el esfuerzo de la nación para lograr un mejor escenario epidemiológico. No faltarán, como ya es costumbre, los consejos que desde la psicología nos hace llegar siempre el doctor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud con nuevas noticias. Este viernes, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, se determinó cambiar de fases y etapas a algunas provincias del país, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que enfrenta en este minuto. El primer ministro Manuel Marrero Cruz y el doctor Roberto Morales Ojeda, viceprimer ministro de la República, comentaron al respecto. El país quedaría en la etapa de nueva normalidad con 5 provincias: Santi Espíritu, Las Tunas, Holguín, Granma y el municipio especial Isla de la Juventud. En la etapa de recuperación, en fase 3, 4 provincias: Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey. En fase 2 no tendríamos ninguna provincia y en fase 1 tendríamos Artemisa, Mayabeque y Villa Clara. Villa Clara tiene que tomar medidas importantes porque de lo contrario en los próximos días también tendría que pasar a la etapa epidémica, a la fase de transmisión autóctona limitada. En fase de transmisión autóctona limitada tendríamos 62 municipios. En fase 1 de la etapa de recuperación tendríamos 3, en fase 2, 13, en fase 3, 8 y en la nueva normalidad tendríamos 82 municipios. Nosotros hemos trasladado las preocupaciones, la necesidad de actuar diferente, de cambiar el lenguaje, incluso hasta en estas propias reuniones. No podemos ya preparar un discurso con formalismo, necesitamos concentrarnos en los principales problemas de una manera autocrítica y dejar claro qué cosas estamos haciendo diferentes. Y a partir de esta información de cambio de fases y etapas para algunas provincias y municipios del país, vamos a ver cómo queda el mapa de Cuba a partir de la información más reciente analizada en el Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus. Ustedes tienen en pantalla el mapa de Cuba. Fíjese cómo 4 provincias cubanas se mantienen en fase de transmisión autóctona limitada de la etapa epidémica: La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo. En fase 1, con el color rojo, usted lo tiene en pantalla también, Artemisa, Mayabeque, Villa Clara. En fase 3 de la etapa de recuperación, las provincias Pinar del Río, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Camagüey, y el resto en la nueva normalidad. Esto se ha tenido en cuenta a partir, y usted lo ha conocido a través de los partes oficiales del Ministerio de Salud Pública, de la tasa de incidencia de cada uno de estos territorios y también del número de muestras que comienzan a elevarse en cada una de estas provincias cubanas a partir de la alta propagación del virus SARS-CoV-2. Avanzamos con otra información en esta semana y aquí tenemos una gráfica bien interesante y es cómo durante el mes de enero, en lo que llevamos de enero, se ha marcado récord en cada jornada, nuevos récords de cada jornada de confirmados con la COVID-19 en el país. El primer récord tuvo lugar el 4 de enero con 316 casos, luego el 8 de enero con 344 confirmados en una jornada, el 9 de enero 365, el 10 de enero con 388 y fíjense cómo aquí sí hablo de jornadas consecutivas, 8, 9, 10, 11 de enero con 431, 12 de enero con 487 casos confirmados, hasta llegar al 13 de enero
con 550 casos confirmados, la cifra más alta de positivos a la COVID-19 desde el inicio de la epidemia en el país el pasado 11 de marzo. Razones para extremar las medidas, para reforzar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y también para tener en cuenta todo el uso necesario, cada vez más necesario, de los medios de protección, también del distanciamiento físico y de todas las medidas de desinfección e higiene en el hogar y en cada centro laboral. A propósito, el control sanitario en los aeropuertos, un tema bien polémico, se ha incrementado en las últimas semanas con el fin de mantener una vigilancia estricta de los viajeros procedentes del exterior. Tenemos el reporte. La disminución de vuelos desde y hacia Cuba para impedir la propagación del nuevo coronavirus no significa una merma en el personal médico en cada terminal aérea. Especialistas de alto nivel atienden a los viajeros durante las 24 horas del día y realizan exámenes rigurosos para determinar la presencia del SARS-CoV-2. La primera línea de vigilancia epidemiológica está al arribo del avión, donde tenemos 2 compañeros licenciados en epidemiología que hacen la libre plática y entrevistan a la tripulación a ver si todo está acorde a lo establecido. Posteriormente a esto pasan a la línea de vigilancia número 2, que es la sala de inmigración, donde está la termometría por escáner, y aquí automáticamente también se le exige la declaración jurada de sanidad que debe traer cada viajero internacional, y junto con ella, a partir del día 10 de este mes ya, el PCR en tiempo real, que es válido aclarar que esta implementación no sustituye el resto de las que ya estaban implementadas. Se les realiza el PCR a la entrada del aeropuerto. Pasa a inmigración, pasa a la aduana y pasa a la tercera línea de vigilancia que tenemos implementada, que es termometría a la salida de la aduana. 9 posiciones para la realización del PCR a los viajeros que arriban a Cuba y la disposición de personal y áreas para viabilizar protocolos posibilitan enfrentar con rigor en los aeropuertos los nuevos escenarios epidemiológicos. Hemos reforzado el incremento de las medidas de la limpieza con hipoclorito de los pasamanos, de los elevadores, la limitación de los acompañantes dentro de las terminales aéreas. ¿Por qué? Porque eso evita la aglomeración y hasta ahora eso se ha ido cumpliendo. Hemos puesto en el protocolo personal, junto con el SPA, junto con el Departamento de Información Tráfico, para el distanciamiento entre los pasajeros a la hora del chequeo. Los protocolos sanitarios no concluyen a su llegada a los aeropuertos. Cada lugar de residencia debe convertirse en un centro de aislamiento hasta que el 5º día obtenga los resultados del PCR en tiempo real. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y nos vamos ahora hasta la provincia más occidental del país, porque aunque la cifra es menor en comparación con los meses precedentes, la llegada de viajeros a Pinar del Río alerta a las autoridades sanitarias de la provincia ante el aumento de casos positivos a la COVID-19. Vuelta Abajo redobla los esfuerzos para evitar la diseminación de la enfermedad en la urbe, donde ya se reportan indicadores de la fase epidémica. A pocos días de arribar a Cuba procedente de los Estados Unidos, Elsa Hernández Fernández comunica oportunamente la llegada de su hija e indaga sobre los protocolos sanitarios que deben asumir en el hogar de forma preventiva. Nosotros lo hacemos como ser humano, como madre, como hija, como abuela, y todos en la casa contribuimos a lo mismo. Yo creo que de esa manera tratamos de que no se propague. En el consultorio número 58, perteneciente al Policlínico Universitario Docente Luis Augusto Turcios Lima de la urbe Huertabajera, se estableció un sistema de trabajo que garantiza la implementación idónea de la guía de actuación para el control internacional en la atención primaria de salud. Forma parte de una actuación, de un protocolo que hemos manejado todas las semanas, donde se hacen las capacitaciones, generalmente en las preparaciones metodológicas, en las reuniones de grupo básico, y nos vamos informando. Nosotros, a pesar de que somos un consultorio, también dominamos lo que está ocurriendo en el resto de los consultorios. La vigilancia epidemiológica y la pesquisa diaria constituyen premisas en cada área de salud ante el nuevo despunte de casos positivos a la COVID-19, ocasionado por indisciplinas y violaciones de las medidas establecidas una vez entran al territorio visitantes del exterior. Una vez que yo llegué a mi domicilio aquí en Cuba,
La atención ha sido oportuna tanto por parte del consultorio como la gente que hace los PCR, todo ha sido muy bien. Yo creo que es importante el aislamiento, es fundamental. Se ha dado el caso incluso que hay personas que han venido y han regresado a su país o al lugar donde se encuentran antes del 5.º día. ¿Qué sucede? Que entonces cuando eso aparece, hay que hacerle un seguimiento más estrecho a los contactos, es decir, las personas que viven dentro del hogar. Estamos reforzando las medidas de mantener el ingreso en el hogar, de que el viajero trate de mantener las medidas de aislamiento en la propia vivienda, de tener un cuarto independiente, del lavado frecuente de las manos, el uso del nasobuco dentro de la propia vivienda, evitar al máximo el mayor número de contagios con los propios familiares, para que pueda cumplir la vigilancia hasta que tenga el resultado del PCR del 5.º día. De noviembre a la fecha, la provincia ha recibido a 7.000 personas con una incidencia de 1,4% de positividad al nuevo coronavirus. El funcionamiento de los grupos COVID en los barrios y las acciones integradas por el equipo de salud se refuerzan en el territorio para evitar una diseminación de la enfermedad a pocas semanas de transitar por la tercera fase de recuperación. Desde Pinar del Río, Fátima Rivera Amador, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en Cuba por la Salud avanzamos ahora para conocer cuál ha sido la estadística más reciente a partir de la información del Ministerio de Salud Pública manejada durante la semana. Aquí el indicador más triste de cada semana en Cuba por la Salud. El total de fallecidos en la semana. Fíjese cómo se ha incrementado todos los días, reportando al menos 2 fallecidos en cada jornada. Durante esta semana tenemos el domingo con 3 fallecidos, lamentablemente a consecuencia de la enfermedad. Después el lunes, al igual que el martes, con 2 fallecidos. Y así hasta llegar al día de hoy con 4 fallecidos. 4 cubanos a consecuencia de la enfermedad, lamentablemente 4 decesos. También una estadística muy alarmante, decía hoy en conferencia de prensa en horas de la mañana el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que es una jornada tétrica, triste, porque aún con todo el esfuerzo del personal de la salud tenemos que lamentar el deceso de 4 cubanos en esta jornada y 18 durante la última semana. Durante esta semana ya el total de muertes en lo que va de enero supera al total de decesos de diciembre, por tanto la tensión en este indicador, un indicador el más triste de cada semana. Hoy 46 cubanos en terapia intensiva, por tanto el llamado está presente más que nunca ante el nuevo número de contagiados, ante el alza de contagiados en la nación. Avanzamos con otro indicador, los nuevos casos diarios en relación con los casos asintomáticos. Una tendencia de la semana, lo ha destacado también la autoridad sanitaria durante esta semana, es al incremento del número de asintomáticos, personas que transmiten la enfermedad sin tener manifestaciones clínicas, sin síntomas aparentes ninguno de la enfermedad. Aquí usted ve cómo ha ido incrementando esta curva, cómo se incrementa la curva probabilística siempre de casos activos. 550, lo reiteramos aquí como el récord absoluto máximo en Cuba, marcado en una jornada desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Luego tuvimos 3 jornadas, miércoles, jueves, viernes, por encima de los 500 casos confirmados y llegamos al día de hoy con 405 casos confirmados, aunque sabemos que durante la estadística de la mañana no se tuvo en cuenta el total de casos, el total de muestras analizadas en la provincia de Guantánamo. Guantánamo, la provincia con mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Avanzamos con otros temas y es que aquí tenemos entonces la curva de casos activos expresados también en Cuba por la Salud. Fíjese cómo es una curva plenamente al ascenso, al incremento sostenido en cada jornada del número de casos activos. Estos son los cubanos que se encuentran hospitalizados hoy con la COVID-19, confirmados en los hospitales del país, casi 2.000 casos por encima
No llegamos al 4.500, pero 4.123. Por tanto, aquí está la alerta expresada en los datos estadísticos de esta jornada. A propósito, las reiteradas indisciplinas sociales en Guantánamo, tanto por pobladores como incumplimientos de los protocolos sanitarios, devienen crecimiento de los casos positivos de la COVID-19 en las últimas jornadas. El incorrecto uso del nasobuco genera más de 98 multas diarias en los municipios de transmisión autóctona. Tenemos el reporte. Mientras la fase de transmisión autóctona sea así en Guantánamo, frenar la expansión del virus y disminuir los casos positivos requerirá demasiados gastos y esfuerzos. El uso irregular e inadecuado del nasobuco es una tendencia en los municipios más afectados. Inconsciencia, que insensibilidad, lo que tenemos muchos, y realmente es una lástima que los guantanameros y los guantanameros no nos demos cuenta del costo que nos pueda dar. Cada persona no puede tener un policía al lado. Uno mismo tiene que ser policía en la casa, en los padres con los niños. Todo ese abandono en los niños frente a los edificios, jugando diario, eso provoca todas esas cosas. La aplicación de decretos y multas en Guantánamo por violaciones de las medidas sanitarias incrementan en los últimos días. Del 4 al 12 hemos aplicado 759 decretos, principalmente en el municipio de Guantánamo. De los 759, 624 por el tema de lo relacionado con el nasobuco. Hay quien lo ha tenido incorrectamente y otras personas que en realidad no lo han tenido. Y bueno, los decretos que hemos estado aplicando son los establecidos en el 272 y la multa oscila entre 150 y 300 pesos en su cuantía. Hoy tenemos 5 procesos penales contra personas que han violado todo el protocolo de salud, incluso advertidos por haber sido contactos de casos positivos y han estado generalizando el contacto con otros ciudadanos. Eso ha complejizado la situación de la provincia y evidentemente la respuesta jurídico-penal debe ser muy severa. Se habla de responsabilidad individual, pero ¿dónde queda la responsabilidad colectiva e institucional? El control estatal que hay que intensificarlo. El grupo de atención a los coleros hay que reorganizarlo y tiene que ser más eficiente para lograr el distanciamiento físico. Lo cierto es que la inestabilidad en el Alto Oriente cubano denota irregularidades en el proceso de contención del virus. El trabajo multifactorial y mayor dinamismo en las pesquisas activas permitirá disminuir el número de pacientes enfermos. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ante la dispersión de la COVID-19 en Santiago de Cuba se acciona con un plan de enfrentamiento intersectorial que incide en el control y prevención de la enfermedad. Se acciona intenso para evitar la dispersión de la COVID-19 y detectar las cadenas de contagios. Con medidas estrictas, dada la fase epidemiológica, se implementa un plan de enfrentamiento que exige el actuar responsable de todos durante la campaña anti-COVID, con jornadas de saneamiento y desinfección en empresas, calles y avenidas previstas. Esta también puntualiza en el pesquisaje activo necesario para detectar posibles enfermos y sospechosos con la enfermedad, además de garantizar grados de prioridad acorde a condiciones de los pacientes. Con atención se combaten las irresponsabilidades en las inspecciones sanitarias en centros estatales y en la población, dada la ausencia de nasobucos, aglomeraciones de personas sin establecer distancias, pasos podálicos ausentes, entre otras, que se observan en la vía pública y requieren de exigencias y más visibilidad de autoridades competentes. Control, seguimiento y percepción de riesgo son términos hoy en Santiago de Cuba a llevar en esta batalla que reclama la unidad de todos y el reconocimiento para quienes salvan vidas. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y tras el paso a la fase de transmisión autóctona limitada, el Consejo de Defensa Provincial de La Habana abordó este jueves todas las medidas adoptadas. En el encuentro participó el miembro del Buró Político del partido y viceprimer ministro de la República, doctor Roberto Morales Ojeda. Tener la efectividad que tienen que tener las tareas de salud, también nosotros poder garantizar en esencia que la economía funcione, que la producción funcione en medio de la tarea de ordenamiento. Porque no se hagan bien las cosas, las personas no reciban la respuesta del resultado, sea negativo o sea positivo. Porque esto que decía el presidente del Consejo de Defensa,
No, eso es un complementario al que hay que darle un resultado. Si es negativo hay que decírselo, porque el que está en ese aislamiento hasta el 5º día, inmediatamente se levanta el aislamiento de ese viajero y de su familia. Ya quedó claro que el transporte urbano va a ser hasta las 9 de la noche. ¿Por qué hasta las 9 de la noche? Para permitir que todo el que tiene que trabajar, que vaya al trabajo y pueda abordar el ómnibus. Y también permitir que el que esté prestando servicio también a las 9 de la noche también pueda regresar a su hogar. No se cierran las operaciones en el aeropuerto, eso es una decisión que se adoptó. Por supuesto, cumplir los protocolos que están establecidos. Y la exigencia, por supuesto, en el PCR a la entrada de los viajeros aquí al aeropuerto José Martí. Y se queda abierto todo lo que tiene que ver con transportación de carga. Todas las cargas quedan abiertas, se sale y se entra. Y hacer énfasis, incluso ayer se señalaba en el grupo temporal, a todo lo que tiene que ver con los productos agropecuarios, de cualquier provincia que venga, en el transporte que venga, sea estatal o sea particular. Y en el horario que entre. Tiene que entrar esa mercancía y por supuesto lo que tenga que salir de aquí de la ciudad. Y llegó el momento de la psicología, y es que evitar nuevos contagios, cortar la transmisión, retornar a un escenario favorable en el control de la pandemia son urgencias hoy para los cubanos. Pero todo ello no será posible sin el apoyo disciplinado de la población, de todos. Y ese apoyo depende de responsabilidad individual y colectiva ante todo. Sobre el tema nos reflexiona hoy el doctor Manuel Calviño desde casa. La responsabilidad ha sido, y creo que será todavía por un tiempo, el centro máximo de atención, la clave de nuestro afrontamiento a la enfermedad de la COVID. Pero yo quiero llamar la atención, porque esto es algo que ya viene ocurriendo desde hace algunos meses, sobre la necesidad de entender que también tenemos una responsabilidad, no solo con el otro, sino una responsabilidad para el otro. Una responsabilidad que tiene que ver con ayudar al otro a que perciba esa responsabilidad, a que se haga cargo de su responsabilidad, a evitar por todos los medios que incumpla con los requerimientos propios de la situación. En los últimos meses hemos tenido situaciones que han demandado de esa responsabilidad no solo con nosotros, sino también para nosotros. Por solo poner un ejemplo, recientemente hablábamos de la llegada de los visitantes y cuánto esto estaba afectando el cuadro epidemiológico del país. Son personas que vienen de países distintos donde se maneja el enfrentamiento de la enfermedad de una manera distinta, donde hay prácticas distintas a las nuestras y por lo tanto el referente que traen es distinto a los referentes que tenemos nosotros aquí. Y hemos pedido a la familia, a los amigos, a la gente del barrio, que colaboren en esa construcción colectiva de la responsabilidad. Pero ante los sucesos de las últimas semanas en buena parte del país, se ha tenido que volver a fases anteriores que ya dábamos por superadas, pero hemos vuelto a ellas. Y en este nuevo contexto se toman determinadas medidas, entre ellas, quiero llamar la atención, una medida difícil que tensa a la familia y que es justamente el cierre de algunas escuelas. Esto quiere decir que los muchachos vuelven a la casa, esto quiere decir que vuelve otra vez el sistema de 24/7, esto quiere decir que aquellas tensiones que se vivieron en los primeros meses de la pandemia y que más o menos fueron afrontadas y resueltas y que tuvieron una orientación clara de cómo hacerse, vuelven ahora a emerger. Y frente a esto, claro, hay reacciones diversas. Hay quienes dicen, bueno, pues a asumirlo porque la salud de mi hijo es más importante que cualquier otra cosa, la salud de mi familia. Sin embargo, he observado que algunas personas han optado por un cierto nivel de flexibilidad, por un cierto nivel de abrir la puerta de la casa para que los niños no estén tanto tiempo dentro de ella y
¿qué observamos? Cantidad de niños jugando en la calle, en grupos como juegan los niños, unos sin respetar el distanciamiento, unos encima de los otros, algunos usando mal el nasobuco, en fin. Estamos viendo que se está generando para los niños precisamente la situación que se quiere evitar cuando se produce el cierre de las escuelas. Entonces yo quiero llamar la atención porque ahí tenemos que nosotros poner en juego esa responsabilidad para los niños, esa responsabilidad para hacernos cargo de que su comportamiento sea el comportamiento adecuado. Y convocar a las familias y convocarnos a todos a participar de esto, porque justamente la situación lo demanda, la situación lo requiere. El contagio de la enfermedad está ahí, ha crecido en las edades pediátricas, en las edades donde están nuestros hijos más pequeños, es un riesgo de vida, ¿verdad? Hemos cerrado las escuelas precisamente para evitar la más mínima posibilidad de contagio, pero si el cierre de las escuelas va acompañado a la apertura, con la apertura de la calle, con el juego en la calle indiscriminado, con el juego y el retozo en la calle de nuestros hijos, con el mal uso del nasobuco, la decisión no logrará con su objetivo y todos perderemos. La responsabilidad es nuestra, la responsabilidad es de todos. Y en los minutos finales queremos compartir con usted un gráfico que nos ilustra cómo se ha incrementado el número de casos sin fuente de infección precisada al momento del diagnóstico. Note cómo el miércoles, con 56 casos sin saber de dónde se contagió esa persona con la COVID-19, el jueves 37, el viernes 46, hasta llegar al día de hoy con 41 casos sin fuente de infección precisada. Lo que quiere decir que el riesgo es permanente, existe una dispersión de la COVID-19 por todas las provincias cubanas, un rebrote preocupante también ante las estadísticas del número de fallecidos en lo que va de enero, también aumenta el número de menores ingresados en terapia intensiva. Nuestro mensaje de hoy: cuídese, cuide a la familia, cuide a sus hijos, protéjase, que la COVID-19 sigue estando presente entre nuestra población. Nos vemos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenas tardes.